Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase en la que vamos a tratar brevemente la mediación familiar. En esta clase los temas que vamos a abordar son una breve historia de la mediación, el surgimiento de la mediación en Chile, la evaluación del ingreso de causas, las generalidades de la mediación, mediar, objetivos, etapas y finalmente vamos a ver los modelos. Si nosotros nos retomamos hacia lo que tiene que ver con la historia de la mediación, acá nos vamos a tener que ir hacia los orígenes históricos. Y si nos remontamos al origen histórico de la mediación, debemos irnos al origen mismo del hombre en el fondo, ya que es tan antiguo como lo es el conflicto. De hecho, el conflicto es connatural al ser humano y a los grupos que obviamente integra. Ahora, su génesis es de la vida en comunidad. De hecho, existen fragmentos filosóficos presocráticos como los de Heráclitos y Aristóteles, donde, por ejemplo, podríamos traducir que el conflicto es este promotor del cambio y a su vez es consecuencia de este. Y simplemente se necesitan dos seres, ya que obviamente el conflicto se caracteriza por esta dualidad adversario contra adversario. Ahora, si damos pie justamente a lo que tiene que ver con la afirmación de que todo conflicto tiene su lado positivo, que podría estar popularizado por ese dicho no hay mal que por bien no venga, veríamos que obviamente los conflictos bélicos, entendidos como acciones que son obviamente negativas, violentas en su máxima expresión, nos han dejado un cuerpo teórico que viene creciendo década tras década. Y si nos referimos concretamente a lo que tiene que ver con la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se dio un gran impulso al estudio del fenómeno antropológico, social, económico y político de la guerra, y ahí fue donde en el fondo se fueron creando y modelando las distintas teorías que tienen entre uno de sus grandes capítulos la intervención de terceros. Si nosotros nos vamos entonces a lo que tiene que ver con el surgimiento de la mediación en Chile, nos vamos a dar cuenta que si bien la mediación está relacionada justamente con el conflicto que es tan antiguo como el hombre, pero en Chile la mediación no es un aspecto que haya estado desde siempre en lo que tiene que ver con nuestra justicia. Y aquí vamos a ver un poco el surgimiento de lo que tiene que ver con la mediación en Chile. Por ejemplo, en el año 1997, el Ejecutivo despacha justamente el proyecto de ley que creaba los tribunales de familia en nuestro país, buscando dotar al sistema de una justicia especializada, concentrada y moderna para los conflictos jurídicos en materia familiar. Y este proyecto fue publicado en el 2004. Ahora, esta norma, además de crear lo que eran los tribunales de familia, incorporó la institución de la mediación familiar justamente como un mecanismo válido de resolución de controversias familiares, convirtiéndose en uno de los primeros cuerpos legales en reconocer los métodos alternativos que existían para justamente generar esta resolución de conflictos. Los primeros contratos que se celebraron en el año 2006 para la prestación de este servicio a nivel nacional no tuvo suficiente repercusión en ese tiempo, justamente porque en el fondo la ciudadanía desconocía este nuevo proceso que justamente tenía que ver con la mediación, porque hasta ese momento era un tercero quien generaba y en el fondo desarrollaba lo que tenía que ver con la decisión de un problema, no así la mediación. Ya en el año 2008, y debido justamente a los conocidos inconvenientes que presentó esta judicatura, se dictó la ley 20.286 que modificó la ley 19.968 y que, entre otras cosas, convirtió justamente a la mediación familiar en una instancia previa y obligatoria en las materias de mayor concurrencia a la justicia de familia, a saber, por ejemplo, lo que tiene que ver con alimentos, cuidado personal, relación directa y la relación regular. Entonces resulta necesario también advertir que el carácter obligatorio se le otorgó al trámite propiamente tal y no a la mediación misma, puesto que en ningún caso hoy los usuarios se encuentran obligados a asistir y menos a llegar a acuerdo. En otras palabras, se mantienen las tres dimensiones del principio de voluntariedad contemplada en el artículo 105 de la Ley de Tribunales de Familia. ¿Y qué significa esto?
que la voluntariedad de asistencia, la de participación y también la adopción de acuerdos. Ahora, claramente la implementación de la mediación previa y obligatoria significó también un tremendo hito en lo que tiene que ver con el sistema. Y esto fue tanto así que si comparamos, por ejemplo, el ingreso de causas en el periodo de enero a mayo del 2009, en rigor mediación voluntaria, y el mismo periodo, 2010, en mediación previa y obligatoria, aumentó en 1.250% las demandas de servicio, lo cual importó, entre otros temas, asegurar obviamente la cobertura en todo nuestro territorio nacional. Dentro de lo que tiene que ver con la evaluación de causas, acá para la administración del Sistema Nacional de Mediación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha encargado este cometido a la unidad de mediación dependiente de la división judicial de esta cartera de Estado y va a contar obviamente con un equipo multidisciplinario. Dentro de la resolución exenta número 656 del año 2016 de la Subsecretaría de Justicia, que distingue a grosso modo tres grandes áreas: el área de administración de contratos, el área de control de gestión y soporte informático y el área de pagos. El Sistema Nacional de Mediación Familiar es uno de los pilares del mismo. Esto es justamente el registro de mediadores familiares creado por el artículo 112 de la Ley 19.968. La mayoría de los mediadores está concentrada en la región metropolitana, predominando las profesiones de base de asistente social con un 40%, abogado con un 16% y finalmente los psicólogos con un 14%. Dentro de lo que tiene que ver con las generalidades de la mediación fue definida como este arte de poder promover acuerdos. Ya desde la antigüedad se practica naturalmente ante la necesidad de poder en el fondo generar eh, una resolución frente a los conflictos, dirimir estos conflictos. De hecho, en algunos pueblos se hace todavía de modo natural y espontáneo. Una tercera persona interviene en una disputa sin defender a ninguna de las partes. ¿Y para qué se hace esto? Para justamente guiarlas hacia lo que tiene que ver con la solución del problema que obviamente los está enfrentando. Y ante una situación de tensión, alguien trata obviamente de aliviarla, facilitando la convergencia justamente en un punto de equilibrio autogestado por los participantes de las diferencias, en el que ambos obviamente se puedan sentir bien, porque en el sentido de un conflicto, cuando nosotros queremos hacer una mediación, en el fondo no es ponerse en el lugar de uno, no es ir hacia una parte, sino que en el fondo es tratar de llegar a un acuerdo en el que ambas partes obviamente sientan que su propia forma de ver el conflicto es escuchado, es puesto también en la palestra y obviamente se llega finalmente a un acuerdo que ambas partes puedan estar relativamente satisfechos. Obviamente que en una mediación no siempre la gente va a quedar 100% satisfecha, porque claramente pueden haber ciertos aspectos que no hayan sido totalmente digámoslo así, verificado favorables para una de las partes, pero evidentemente se trata de que la mediación sea justamente para que el conflicto se pueda resolver de la mejor manera posible. Pero ¿qué implica mediar? Mediar requiere justamente de una serie de habilidades, conocimientos y también prácticas. ¿Por qué? Porque justamente integra capacidades y técnicas en un saber y justamente una acción que va a estar justamente orientada a la administración de los recursos compartidos en un proceso de interacción saludable. Va a ser metodizada y sistematizada, porque obviamente en el fondo la mediación se puede enseñar y también se puede aprender. Actualmente, por ejemplo, las divergencias ideológicas, la disparidad de intereses, el torbellino de emociones que caracterizan a esta época, ha creado justamente esta necesidad de poder difundirla como institución, formando ya mediadores. ¿Quiénes son? Son especialistas diplomados que obviamente tienen la función de poder ayudar a conciliar posturas que están contrapuestas entre ya sea personas, grupos o también para poder promover mejores relaciones
el orden social y ya a nivel general lo que tiene que ver con la paz ya en el mundo. Ahora, la palabra mediación significa estar en el medio y designa justamente pensamientos, sentimientos y acciones que por su tremenda amplitud comprenden una gama que va desde considerar a uno opuesto al otro, pasando por el neutro, un punto medio y estabilizándose en él, sin dejar obviamente de percibir y entender en la acción de las oposiciones externas. Ahora, por ende, la mediación es algo que todos hemos hecho alguna vez y que se hacía ya en la antigüedad y en los distintos pueblos y culturas y continúa siendo una tremenda realidad entre, por ejemplo, las naciones, las empresas, los grupos, los individuos, que ya sea informal o formalmente, dirimen disputas con lo que tiene que ver con la participación de un tercero que es neutral. Y hoy día la mediación es un procedimiento ya metodizado, institucionalizado, que obviamente parte de la necesidad de resolución de disputas en distintos ámbitos del quehacer humano y también instrumenta distintas técnicas para poder obviamente promover acuerdos porque no hay una sola técnica específica que nos va a permitir generar una mediación favorable, sino que se requieren obviamente distintas técnicas y por lo tanto no pertenece de por sí al campo de la psicología jurídico o contable ni a otro en particular. De hecho, no se centra solamente en un aspecto. ¿Por qué? Y esto es muy interesante porque justamente la mediación lo realizan distintos profesionales y que tienen base que sustentan obviamente las profesiones porque en el fondo es transdisciplinario, por lo tanto no podemos centrarlos en un punto específico o ver la mediación desde un punto, por ejemplo, psicológico, jurídico, sino que en el fondo tiene que generar las distintas estrategias para que cada uno de los profesionales que trabaja la mediación pueda obviamente generar y manejar las distintas estrategias y técnicas para llegar a una buena mediación. Dentro de lo que tiene que ver con los objetivos de la mediación, acá tenemos, por ejemplo, lo que es reducir la hostilidad y establecer una comunicación eficaz, ayudar a las partes a comprender las necesidades e intereses propios del otro, explorar formulando preguntas, plantear y aclarar cuestiones que han sido pasadas por alto, quizás ayudar a las personas a concebir y a comunicar nuevas ideas, ayudar a reformular las propuestas en términos más aceptables. También moderar las exigencias que no son realistas, comprobar la receptividad a nuevas propuestas y ayudar finalmente a formular acuerdos que puedan resolver los problemas actuales y también los futuros. Cuando nosotros hablamos de definición, va a ser este proceso voluntario por el cual un tercero neutral o mediador facilita la comunicación entre dos o más personas para que logren llegar adelante todo lo que tiene que ver con una mediación colaborativa con el objetivo justamente de zanjar este conflicto que los está enfrentando. ¿Y esto qué implica? Menor costo de tiempo y desgaste emocional. Y llegar a un acuerdo satisfactorio, obviamente, para todas las partes que están participando. Dentro del proceso de mediación, no es determinante quién tiene razón, quién está en lo correcto y quién equivocado, sino que en el fondo ir a la fuente de la disputa y resolverlo como tal. Pero ¿cómo se logra esto? Se dice justamente que la mediación es esta negociación, pero que está asistida por este tercero imparcial que es neutral y que asiste obviamente a las partes en conflicto escuchándolas atentamente. Se trata en el fondo de entender cuáles son sus intereses, cuáles son las necesidades, cuáles son las ayudas a llevar a cabo para obviamente solucionar este conflicto y que en el fondo funcione lo que tiene que ver con la mediación. Las etapas del proceso de la mediación tienen que ver con la premediación, que los objetivos son justamente promover a los usuarios de la información necesaria para que puedan decidir si van a participar o no del proceso. Luego, explicar en qué consiste la mediación y el contexto en que se va a desarrollar. Luego, promover la participación de ambas partes en una eventual sesión conjunta. Luego viene la mediación, que sus objetivos, además de velar los principios legales y dogmáticos, es propender a la solución de los conflictos, generar espacios de encuentro y comunicación, favorecer el proceso de aprendizaje y la resolución de conflictos, fortalecer el protagonismo de las personas, favorecer que los participantes logren un acuerdo satisfactorio para todos los involucrados. Luego viene el cierre del proceso, elaboración del acuerdo, el cual debe contemplar
Primero, reflejar el resultado de una decisión libre y voluntaria. Representar el producto del aporte de ambas partes, satisfacer las necesidades e intereses de ambas partes, representar la solución del conflicto. Y en la redacción de acuerdo, el mediador debe, primero, explicar a las partes todos los términos jurídicos utilizados en la redacción de dicho acuerdo y entregar un borrador del acuerdo, salvo situaciones excepcionales con debido registro en el sistema informático. Y también verificar la legalidad del acuerdo con el asesor jurídico. La avisación del asesor jurídico en el tiempo intermedio entre la sesión de acuerdo y la sesión de firma, la firma informada del acuerdo, el seguimiento telefónico del cumplimiento a todos los casos que terminaron con acuerdo entre el tercero y sexto mes posterior a la firma del acuerdo, el incumplimiento del acuerdo en caso de que ocurriera. Dentro de los modelos de mediación, la mediación está obviamente referida por tres de los modelos básicos y fundamentales. El sistema chileno no define un modelo en particular y en general se estima que la práctica involucra aspectos de los tres que ya vamos a ver, adaptando obviamente lo que tiene que ver con su aplicación a las características de cada caso. Se va a ir obviamente adaptando. Y estos modelos son los de Harvard, circular, narrativo y transformativo, que son los que están acá. Y cada uno de ellos presenta su objetivo, valores, tercero, en el caso de la persona que va a mediar, el proceso y la finalización. Cada uno de ellos obviamente tiene aspectos que son muy importantes y que se pueden ir adaptando dependiendo de obviamente los casos. Como Chile no tiene uno específico, obviamente va en el fondo adaptándose. Por ejemplo, en los objetivos de Harvard, tenemos construir acuerdos que satisfagan los intereses de las partes en el circular narrativo, modificar las historias interpersonales, transformándolas en una nueva narrativa que obviamente va a facilitar el cambio. Y en el transformativo, transformar estas relaciones. Y en el fondo lo que implica es aumentar la conciencia. Dentro de de los valores, Harvard, colaboración, respeto, orientación, también en el circular narrativo, responsabilidad, valor de la comunicación, identidad con la suma de valores y cultura, el transformativo, reconocimiento, respeto a las diferencias, revaloración, empoderamiento. Dentro de lo que tiene que ver con la tercera o tercero, dirige el proceso de forma directiva en Harvard, dirige el proceso de forma casi directiva y aquí utiliza técnicas y herramientas del modelo sistémico relacional en cuanto al circular narrativo. Conduce el tercero los procesos promoviendo obviamente la consecución de los valores desde la posición de horizontalidad, el transformativo. Dentro del proceso, en Harvard es un proceso en el fondo, tiene etapas, es lineal, estructurado, y en el circular narrativo es un proceso estructurado orientado obviamente a modificar las pautas comunicativas y en el transformativo es un proceso también estructurado, pero flexible y adaptable. Dentro de la finalización, Harvard con o sin acuerdo, el circular narrativo, resolución del conflicto y mediación de las partes comunicativas. Y en el transformativo, el resultado es consecuencia del proceso de transformación subjetiva e intersubjetiva de las partes y no prioriza el acuerdo. Eso sería toda la clase y si deseas recibir gratuitamente el manual de esta clase, déjanos tu correo electrónico en el enlace que aparece en la publicación y con mucho gusto te lo enviaré.